Es hora de escuchar la palabra de Dios. Sobre el domingo pasado estuvimos meditando en este tema sobre el el tema del Espíritu Santo y el título sobre el bautismo y llenura del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cada uno de ustedes, los que estuvieron acá, amén, que usamos Efesios capítulo 5, verso 18, donde el apóstol Pablo nos presenta que no nos detengamos, que no apreciemos, que no ocupemos el tiempo en los deseos de la carne, sino que nos consagremos a la voluntad del Espíritu en nosotros. Eso es lo que expresa: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien, eso es la carne, ocuparse de la carne. Amén, eso es ocuparse de la carne, o sea, estar, ¿verdad?, en ello. Amén, en los deseos de la carne que son contra los deseos del Espíritu. Sino más bien sed llenos del Espíritu Santo, y para mí eso es un mandamiento. Y como le digo, aleluya, si se hace la lista de los mandamientos en el Nuevo Testamento, eso es un mandato a la iglesia. Debe de hacerse, porque es necesario. Amén. De ahí vimos entonces que cuando Pablo llega a Éfeso, y lo tenemos registrado conforme ya lo vimos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, sabiendo y entendiendo que el pacto de Dios, conforme se los explicaba, incluye el bautismo, la llenura, la morada del Espíritu Santo en aquellos que somos de Cristo, le pregunta a los hermanos que servían a Cristo si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando habían sido bautizados. Esa es una buena pregunta, hermanos. Amén. ¿Recibió usted el Espíritu Santo cuando fue bautizado? Es muy importante esa pregunta, ¿verdad? ¿Lo recibió? ¿Fue bautizado con el Espíritu Santo? Entonces, Pablo hace eso con los hermanos en esa ciudad porque él sabía esta promesa de Dios. O sea, es algo que nosotros como iglesia no lo hemos pedido, sino que Dios nos lo ha prometido. Dios lo ha dado. Y si Dios lo ha dado es porque tiene propósito. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el cordero en el Antiguo Testamento era presentado en sacrificio, tenía propósito, y era expiar el pecado del pueblo. Cuando Dios habla del Espíritu Santo, tiene propósito. Y muchos de esos propósitos los tenemos en las Escrituras. Y Pablo, conociendo estas verdades, sabiendo esta promesa del Espíritu Santo que Dios lo ha ofrecido, es regalo de Dios para todos aquellos que estamos en Cristo, les hace esa pregunta. ¿Recibieron? Y conforme vimos el domingo pasado, dijeron no. Los bautizó en el bautismo de Jesús, puso las manos sobre ellos, y nuestros hermanos en Cristo recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, vemos que esta verdad, conforme yo les decía la semana pasada, la expresó también Pedro. O sea, los apóstoles estaban bien claros en esto, hermano, de la promesa del Espíritu Santo. Y
Pedro, cuando predicaba su primer mensaje, lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos, exactamente en todo lo que decía, y partido todo ese mensaje en versículos, en el verso número 39, Pedro aplica esa verdad que Dios prometió a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y a todos los que creyesen, les dice a todos los israelitas que estaban reunidos en este día, les dice, para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos está el israelita, porque así es el evangelio, hermanos. Acuérdese cuando Jesús fue a la región de Ciro-Fenicia y la mujer aquella vino y le dijo, Señor, sana mi hija, está enferma y va a morirse, mira, el diablo la atormenta. Y Jesús le dijo bien claro, el pan es para los hijos. O sea, hablando de lo que Pablo también da testimonio, que primeramente el israelita, el judío, y luego el gentil. Y Pedro aplica esa verdad, diciéndole a todos los israelitas que se habían reunido ese día en el día de Pentecostés, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero también dice, y para todos aquellos que el Señor llamare. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios nos ha adoptado. Y Dios nos ha hecho así como al griego o al gentil, al judío, al israelita, al judío y al griego, nos ha traído en un solo cuerpo. Y a todos nos ha dado la promesa del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos cuanto el Señor llamare. Es promesa que Dios ha hecho. Nosotros no lo hemos pedido. Dios lo ofreció. Y lo ofrece en el nuevo pacto. Por ejemplo, tenemos esta escritura. En el capítulo 37 de Ezequiel, nosotros tenemos esto. Nos dice el verso número 27. En Ezequiel capítulo 37, verso, dice así. Estará en medio de ellos. ¿Qué es lo que nos dice el verso 37? Mire cómo dice. Mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, supuestamente esto lo está profetizando Ezequiel a Israel. La promesa es para Israel. Y no podemos debatir eso, porque así está el escrito. Pero mire cómo el hombre de Dios, el apóstol que Dios envía al gentil, a nosotros, toma estos pasajes, juntamente con lo que ya hemos visto del verso número 39 de Hechos capítulo 2, la aplicación que Pedro dice, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pedro lo dice eso. Aleluya. Y es bien interesante, hermano, entender y analizar esta situación. Que Pedro lo dice eso. Porque entonces vemos que estos hombres de Dios que Dios llama, el Señor les revela esta verdad. Que todos aquellos que viniesen a Cristo,
esta promesa se cumplía en ellos también. Y tenemos estas palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, al gentil. Si usted cree que es israelita, hermano y hermana, amén, yo siempre le he dicho, hágase un DNA test, ADN de examen y certifique. Si no aparece en el ADN, pues entonces, siendo gentil o griego, no israelita, siendo italiano, siendo holandés, siendo brasileño, siendo argentino, siendo chileno, siendo panameño, siendo salvadoreño, siendo hondureño, guatemalteco, mexicano, cualquier otra nación fuera de Israel. Pablo escribe esto. Él dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, capítulo 3, verso 16 de Primera de Corintios, le dice al gentil. Primera de Corintios 3, 16. Aleluya. Aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Yo creo que usted sabía eso, ¿verdad, hermanos? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, que Dios mora en nosotros. O sea, esto es un gran privilegio, hermanos. Y es de ello considerar las bendiciones que nosotros hemos recibido de Dios. Porque esto no podía suceder en el tiempo en que Israel había salido del desierto. En el tiempo en que Israel moraba en la tierra prometida. Esto no podía suceder en el día en que Israel, Yom Kippur, se rendía en arrepentimiento delante de Dios. No podía acontecer en la fiesta de los tabernáculos, no podía acontecer en que el pueblo de Dios manifestaba consagración y dedicación a Dios. No podía acontecer. La morada de Dios estaba designada en ese tiempo a un lugar, a un templo, a un edificio, a una morada hecha por hombre, a una morada construida por mano humana. No era posible. Pero ahora vemos esto. Qué gran privilegio. Que la morada de Dios es toda aquella vida que ha invitado a Jesús en su corazón. Y Dios, para poder morar en nuestra vida, ha tenido que limpiar nuestra vida. Ha limpiado nuestro ser porque no podía venir a morar en un lugar impuro, porque Él es puro, santo, limpio. Veamos esta confirmación en que
Pablo, el apóstol, la usa nuevamente. Capítulo 6, verso 19, siempre de 1 Corintios, donde nos confirma que somos morada de Dios. Y leemos lo mismo. Aleluya. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿ok? A mí se me hace un poco difícil a veces traducir esa palabra set al español, porque set sería estar, ¿verdad? Set, it is set. Pero esa es la situación aquí. El Espíritu de Dios está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, en el 3:16 de 1 de Corintios, que Pablo nos dice esto: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Solo es una pregunta. Y conforme yo le pregunto a usted, usted ha entendido que sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y gloria a Dios, aleluya. Imagínense, la presencia de Dios tenía que manifestarse en un edificio antes de Jesús pagar el precio. Pero ahora la presencia de Dios mora, se manifiesta en su iglesia, en personas. ¿Cómo es eso posible? Vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdocio respetaba ese lugar que se llamaba lugar santísimo, porque allí Dios se manifestaba. Ahí estaba la presencia de Dios, se manifestaba allí el Señor, y la persona que no estuviese preparada para llegar a ese lugar sabía que ahí mismo expiraba. Por eso que siempre se amarraban un cuerda, porque si la campana ya no sonaba, que el sacerdote andaba caminando ahí ministrando, era porque se había caído ya y no estaba caminando. ¡Pum! Se cayó. Y tenían que alarlo. Porque era lugar santísimo. Ahora, hermanos, se nos hace esa pregunta: si nosotros sabemos en este capítulo 3, verso 16, que si sabemos que somos templo del Espíritu Santo, nosotros decimos sí, amén, gloria a Dios. Pero vemos nuevamente la misma pregunta. Ahora ya no es que se va a repetir la misma pregunta dos veces solo por preguntarse, siempre hay un motivo. Y vemos que el motivo, el por qué Pablo pregunta nuevamente: ¿no sabéis que vosotros, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo, dice el verso 19, es templo del Espíritu Santo? Y ahora ya no se queda ahí, sino que sigue diciendo: el cual está en vosotros. ¿Y qué más? No se ha quedado ahí todavía. Porque, como le digo, lleva un propósito preguntar la misma pregunta dos veces. Lleva un propósito. Y entonces sigue diciendo: el cual tenéis de Dios. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Y esa palabra o ese verbo tener es muy importante, hermanos. Porque ya es algo diferente a la primera vez que se hizo esa pregunta. Y ese tener significa se nos ha concedido. Haga usted una cita con el presidente de los Estados Unidos a ver si le responden. Si su nombre no es conocido, ni tan siquiera van a abrir la carta. Ni tan siquiera la van a abrir la carta. Y una vez va a la basura o posiblemente la abran para ver si es algún threat, una amenaza, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya eso, posiblemente. Pero yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos. Lógico que no va a ser el tiempo. Aleluya. Este verbo tener, hermanos, representa importancia. Ya. Pero a la misma vez que representa importancia, representa conceder. Y eso de conceder significa misericordia. Porque la manera en que se presenta esto es que usted pedía audiencia con el rey. Y si usted se le concedía audiencia con el rey, era porque el rey había aplicado misericordia. No lo merecía, ni necesito, dice el rey. Pero por misericordia él dice, ok, le vamos a conceder la audiencia. Y eso se refiere tener. Dios nos ha concedido el disfrutar la morada del Espíritu Santo en nosotros. Pero también vemos, hermanos y hermanas, que tenemos otra expresión que nos dice, y que no sois de vosotros. Entonces allí vemos otra gran verdad, el por qué causa. En una carta hace 2 veces la misma pregunta. Y es hacerle conciencia a la iglesia de Cristo, hacerle conciencia a nuestro ser, hacernos conciencia a cada uno de nosotros, que por misericordia, que por gracia, se nos ha concedido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para el apóstol escribir estas palabras que tenemos en este verso 19, él está hablando de la consagración del cristiano. Y eso es muy importante entenderlo, hermano y hermana. Porque conforme la iglesia se está extendiendo, la iglesia se está expandiendo, hermano y hermana, amén. La iglesia de Cristo Jesús en el mundo entero está creciendo. Hay un principio que no está llevando a cabo la iglesia y es exactamente ello: la consagración. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Moisés una vez y otra vez lo repite de parte de Dios: ustedes serán santos, ustedes serán santos, ustedes son un pueblo santo. Santo significa apartado, santo significa separado, santo significa una persona que viene y se consagra a aquel propósito. Y es interesante, hermanos y hermanas, entender esa verdad, que Dios nos ha santificado con el propósito de venir a ser morada de Dios en nosotros.
Y qué bello. ¿Acaso no es un gran privilegio eso, hermanos? Hermanos, ¿acaso no es un gran privilegio mire, que usted diga, Dios mora en mí? ¿Alguien le cree eso, hermano y hermana? Mire, hermano y hermana, amén. Usted habla esto con las personas que son técnicamente religiosas y decirles que Dios mora en su vida, que el Espíritu de Dios mora en usted, no lo aceptan, no lo aceptan. No aceptan eso porque se ve como algo imposible. Aleluya. Y es cierto, es imposible. Es cierto, hermanos, es imposible. Pero Dios lo ha hecho posible en Cristo Jesús. Él pagó el precio para que todo esto fuese posible. Ahora, ¿por qué causa, hermano y hermana? Amén. Este pacto fue hecho así. Este pacto fue hecho así y diseñado de esa manera de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Con el Espíritu Santo viene la capacidad a nuestras vidas como servidores de Cristo, como servidoras de Cristo. Aleluya, el poder tener la capacidad de perseverar y andar en su voluntad. El Espíritu Santo trae la fuerza, la fortaleza, la energía espiritual, hermano, el deseo de perseverar, de andar en Cristo Jesús, de andar en su voluntad. El Espíritu Santo lo hace posible en nosotros. Es por ello que el nuevo pacto Dios lo prometió así. El ejemplo es el primer pacto con el pueblo de Israel. ¿Cuántas advertencias se les dio y se les dijo? No hagan alianzas con los otros pueblos. No vayan a dejarse engañar por las imágenes, por los idolatría, por esos demonios. No. Pero el problema, hermanos y hermanas, amén, que el corazón duro, el corazón que no tiene entendimiento, no puede percibir. Aleluya. Y viene la mentira y engaña. Vuelvo a repetir. Viene la mentira y engaña. Ahora, en el nuevo pacto, hermanos y hermanas, en el nuevo pacto, ¿qué es lo que incluye el nuevo pacto? Sabiduría, inteligencia, un corazón no de piedra, sino de carne, para poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Aleluya. O sea, ¿la entendemos? ¿La entendemos, hermanos y hermanas? Amén. Y mire que cuando estamos haciendo algo incorrecto, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos redarguye. Nos dice, eso no es correcto. Porque uno de los propósitos del Espíritu Santo morando en nosotros es que Él es nuestro compañero. Y Jesucristo lo dijo, Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es guía a aquella vida que que decide consagrarse a Dios. Que consagra su corazón, sus pensamientos, su espíritu a Dios. El Espíritu Santo viene a ser guía. Gloria a Dios. Qué bello, ¿verdad? Ahora, hermanos,
Conociendo estas cosas, aleluya, entonces nosotros nos damos cuenta que Dios tiene propósitos con el Espíritu Santo en la vida del cristiano, aleluya. Y es necesario. Y mire, en su entendimiento y en la religión, por así decirlo, amén, Pedro mismo no entendía esto a totalidad. Fíjese cómo él dijo. En el verso 39 lo tenemos registrado de Hechos capítulo 2. Ponga atención cómo él dijo. El Espíritu de Dios estaba hablando por él. Y él dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Y también dice, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Pero estudiando sobre la vida de Pedro, nosotros llegamos en el libro de los Hechos y nos damos cuenta que Pedro, cuando compartía sobre Cristo, con el judío y el gentil era diferente. Y sobre todo lo tenemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Porque los hermanos que leen las Escrituras saben lo que registra el capítulo 10 del libro de los Hechos. Cuando el primer gentil se convierte a Cristo, Cornelio y su casa. Entonces Cornelio es un centurión que tiene temor de Dios en su vida. Ahora, no especifica la Biblia que era circuncidado. No, Cornelio no era una persona circuncidada, sino que guardaba la ley y temía al Dios de Israel. Cuando llegan a buscarlo y le dicen, mira, nuestro Señor te necesita allá, y se da cuenta que es una persona gentil y que no es una persona circuncidada. Y dice, ¿yo cómo voy a ir ahí? ¿Yo cómo voy a ir ahí? Estar entre personas inmundas, por así decirlo, o sea, personas que no habían sido purificadas en ritos de la ley. Pero Dios mismo le habla. Y Dios le dice, Pedro, tienes que ir con ellos. O sea, el Señor se lo dijo. Y qué bello, amén, ser obediente, ¿verdad? Qué bello ser obediente, aleluya, y escuchar la voz del Espíritu, amén. Y Pedro dijo, bueno, si Dios dice que tengo que ir y la religión dice no, como por ejemplo, meditando sobre lo que tenemos hoy, la observancia de la Santa Cena. Nosotros tenemos en la iglesia muchos conceptos de la iglesia católica, como por ejemplo esa situación de la Santa Cena, que tiene que tener la persona bautizada y a cierta edad se bautiza y luego, la verdad, y luego entonces cuando es bautizada y lo demás, ¿verdad? Entonces viene a participar de la comunión. Lo que se le llama la primera comunión. Y los niños tienen comunión con el Señor desde que nacen, hermanos. Sí, los niños, mire, Juan recibió el bautismo del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su mamá amén. Bueno, la Biblia nos enseña eso, los niños son de Dios. Pero nosotros tenemos muchas cosas religiosas en la iglesia, conceptos religiosos tradicionales, y ese es uno de ellos. Yo meditaba en ello y decía, wow, sí, porque la Pascua, que es la Santa Cena, era para la familia. Pero a nosotros se nos enseñó que la Santa Cena, que es la Pascua, es para la persona que ha sido bautizada. Aleluya. Ya, hermano. Aleluya. Sí.
En la iglesia nosotros tenemos mucho catolicismo y podría seguir mencionando otros que veo y observo y digo, wow, eso es muy interesante. Aleluya. Hermanos, en Israel, cuando estaba en Egipto, la primera Pascua, Dios dijo, ustedes van a matar un corderito, van a sacrificarlo, no matarlo, van a sacrificarlo, amén, va a ser puesto en sacrificio y conforme al número de la familia, no excluyó a nadie. Los niños y los adultos estaban ahí, hasta las suegras estaban ahí, hermanos. Ya arruinó el mensaje, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, hermano, conforme al número, así se iba a compartir todo. Los niños estaban incluidos. Pero la tradición dice que solamente verdad. Hermanos, en su religión, Pedro dijo, yo no puedo ir ahí al lugar, a una casa de incircunciso. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios le dijo, anda. El Señor le dice, ve. Y Pedro fue. Y hermanos, si usted conoce esa historia, ¿verdad? Del capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro aún estaba predicando cuando estos incircuncisos que no habían pasado los religiosos, ¿verdad? Limpieza, ¿verdad? No habían pasado nada de ello, ¿verdad? De lo que tiene que hacerse para purificación, para ser puros. Hermanos, aleluya, dice el capítulo 10 del libro de los Hechos que cuando Pedro, predicando y hablando del mensaje del Señor, dándoles testimonio de Cristo, aleluya, el Espíritu Santo desciende y fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, los de la casa de Cornelio, todos allí, y que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, hermanos, aleluya, y de tal manera que Pedro y los que iban ahí, los puritanos, por así decirlo, los, ¿verdad? Limpios conforme a la ley, aleluya, se quedaron con los ojos abiertos y todos pasmados diciendo, wow, el Espíritu Santo cayó sobre personas que no han sido circuncidadas. ¿Y cómo es eso? Aleluya. O sea que Dios no tiene problema con la religión, hermanos. El problema lo tenemos nosotros con la religión, pero Dios no. Pedro ya había dicho, a todos los que el Señor llamare, para ellos es la promesa también. Y no se daba cuenta que estaba profetizando que personas así como Cornelio y toda su casa que venían a Cristo iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Hay personas que se asustan, hermanos y hermanas, amén, ver personas tatuadas totalmente. Yo no tengo ningún tatuaje, hermano, ¿verdad? Pero sí tengo el tatuaje del Espíritu Santo en mí. Sí, eso es lógico, aleluya. Usted no lo ve, pero ahí está. Amén. Aleluya. Hermano y hermana, amén. Y entonces se asustan. Y viene el Espíritu de Dios y los recibe, hermano, y los llena y los usa para su gloria y su honra, aleluya. Pero muchas veces en nuestra religión decimos, wow, pero ¿cómo puede ser eso? Y excluimos personas de la gracia de Dios en nuestro pensamiento. Pero Dios no tiene ese problema de la religión, hermanos. El Señor llama y el Señor llena con el Espíritu Santo. Hermanos, cuando el apóstol Pablo por segunda vez en esta carta hace la pregunta, ¿acaso ustedes no saben que son morada
casa del Espíritu Santo es con el propósito de llamarles la atención a la consagración. Que uno de los propósitos del Espíritu Santo en la vida del cristiano es para llevar una vida consagrada, agradable, pura delante de Dios. Aleluya. Y de ello tenemos, hermanos, aquí en este capítulo que Pablo escribe a los romanos, en estas palabras, amén, en el capítulo 8, de Romanos, tenemos esto, hermano. Mire cómo dice esta escritura de Romanos capítulo 8, aleluya. Mire, hermano, amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Mire, Romanos capítulo 8 dice así, que no hay ninguna condenación para nosotros que andamos en Cristo Jesús. No sé si usted lo acepta o no lo acepta, hermana y hermana. Pero eso es lo que Pablo, la Biblia, Dios nos dice. Que ya no hay ninguna condenación, ya no hay nada que nos señalen que nos vamos a perder por esto. Ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué causa? Exactamente ese es el punto, hermano, aquí cuando leemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya. Eso es. Es por ello, hermano y hermana, amén, que Dios en el nuevo pacto dijo, voy a hacer morada en ellos. Mi espíritu va a morar en ellos. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos y serán llenos de mi espíritu para que anden en mi voluntad. ¿Usted quiere saber una persona que está llena del Espíritu Santo, hermano? Porque, hermanos, usted ha escuchado muchas personas que quieren manifestar que han sido llenas del Espíritu Santo. Y esto no es religión, sino Biblia, hermanos. Esto es Biblia, está probado en las Escrituras. Que hablan en otras lenguas, pero hablando en otras lenguas, hermanos y hermanas, llevan una vida en desobediencia. O sea, ¿cómo desobediencia? Continúan en su pecado. Si es adulterio, no lo quieren arreglar. Si es fornicación, quieren seguir lo mismo y saben que no tienen que hacerlo. Si es robos, continúan con los robos. Y saben que no tienen que seguirlo haciendo. Saben. Pero continúan en ello. Aleluya. Hermanos, ¿estoy sonando religioso, excluyendo a estas personas? No. No porque, no sé, pero Dios sí sabe. Yo lo que sé es que Dios es misericordioso y paciente. Eso es lo que yo sé. Y yo voy a venir y condenar a estas personas. ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para, ¿cómo dice Pablo? ¿Quién eres tú para juzgar? Mira, que en lo que juzgas... sí, claro. Amén, es que usted sabe, ¿verdad? Ya uno de viejito, hermanos, y no comiendo pescado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El cerebro comienza a fallar, pero, ¿verdad? El capítulo 1 de Romanos lo dice claramente, aleluya, en lo que juzgas a otro, o sea, es condenarlo. Te juzgas a ti mismo, te condenas a ti mismo. Ya. Porque el único juez es Dios. Él es el perfecto y el único capacitado para juzgar y llevar a cabo el juicio. Y por eso, hermanos, amén, cuántos jueces de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes, aleluya, amén, actúan con doble cara. Sí,
Hay muchos que son desenmascarados, ¿verdad? Los vemos en las noticias, pero otros no. Hay muchos que son buenos jueces, amén. Que lo que presentan con su cara, esos son. Con lo que hablan con su boca es la verdad, o sea, esos son ellos. Pero otros no, son todos torcidos, hermano, amén. Aleluya. Es una situación. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Claro, yo no puedo juzgar. Pero lo que puedo decir es esto. Lo que la Biblia nos dice. Que aquella persona que es llena del Espíritu Santo, aquella persona que está viviendo con la llenura del Espíritu Santo, aquella persona que cumple Efesios capítulo 5, verso 18, cumple en ella, en esta persona esto. No andamos conforme a la carne. Romanos 8:1. Romanos 8:1. No andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiero saber yo si el Espíritu Santo mora en mí. Quiero saber yo si yo doy gloria a Dios en mi espíritu con el Espíritu Santo. Quiero saber yo si estoy lleno del Espíritu Santo, si ando en la voluntad del Espíritu. Es si ando en el Espíritu. Lo cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque eso es Dios en la vida. No hay nada que pueda condenar eso. Pero las obras de la carne son manifiestas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, iras. Con personas que, hermanos, sí, mire, hay personas que porque uno no está de acuerdo con lo que dicen de un texto, ya se enojan. Porque, o sea, no somos niños, ¿verdad? Para estar de acuerdo con la persona dice con un texto. Y se le dice, no es así, ¿verdad? Pero porque se dice, no es así, que ya se enojan por eso, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado esa experiencia, pero a mí me ha pasado, aleluya. Iras, contiendas, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, aleluya. Frutos de la carne. Es un problema, hermanos y hermanas, es un problema, aleluya. Pero nosotros que andamos en la voluntad del Espíritu, que andamos conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. ¿Qué nos sigue diciendo este capítulo 8 de Romanos? Nos sigue diciendo, porque la ley del Espíritu, aleluya, y es bien exacto, hermano, esta escritura, que Pablo está escribiendo del Espíritu Santo, no del espíritu humano. Es por eso que posiblemente su Biblia la tiene en E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Y es bien exacto en el original. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la gracia. O sea, la gracia de Dios en el cristianismo, en nosotros. Esa gracia de Dios, esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Escuche bien nuevamente, hermano. La gracia de Dios, o sea, la ley del Espíritu, que es en Cristo Jesús, que es vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué manifiesta que yo he recibido el Espíritu Santo? Que yo soy lleno del Espíritu Santo, que vivo en el Espíritu. Exactamente esto. Exactamente esto, hermano. La gracia de Dios me ha fortalecido, o sea, la vida del Espíritu de Dios, la ley del Espíritu me ha fortalecido para ser victorioso sobre el pecado y no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Espíritu en mí, manifestar Cristo en mí. Eso es ser lleno del Espíritu, hermano. Aleluya. Eso es tener vida del Espíritu. Porque es que es una verdad, hermanos.
Muchos usan la misericordia y gracia de Dios. Estamos en la era de la gracia. En la era de la gracia. En su falso contexto. En su falso contexto. Porque toman el término gracia para decir Dios va a tener misericordia y hacer su pecado. O sea, ceden al pecado en sus vidas y dicen, pero estamos en el tiempo de la gracia. Y es cierto, hermano, Dios tiene misericordia, aleluya. Y como teníamos la reunión y el retiro, ¿verdad? Ser libre ayer con los caballeros y explicaba eso exactamente yo, de la gracia de Dios. Es como el hermano Jason dice, amazing. Sí, amazing, cierto. Es fenomenal, es glorioso, es grandioso. La gracia, la misericordia que Dios tiene para nuestras vidas, aleluya, que nos deslizamos y tenemos la oportunidad de arrepentirnos porque el diablo no tiene esa oportunidad. Y les decía a los hermanos, por eso es que Él nos odia a nosotros. Porque Él no tiene oportunidad de nosotros. Sí, Dios nos ama. Es que, hermano, nosotros le gustamos a Dios. Dios nos ama. Ay. Mire, la mamá como quiere, la mamá que quiere a su hijo y todo eso. Pero, póngale como 10 veces más eso, 20 veces. Es que Dios nos ama, hermanos. Dios merece, hermano, nuestra fidelidad, porque es que Él nos ama, hermanos. Entonces estamos en este capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Es por eso, hermano y hermana, amén, como yo lo he dicho siempre, me gusta escribir mi mensaje porque si no me extiendo, hermano, amén. Como ayer con los hermanos caballeros. Aleluya. Me salgo del tema. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, en su contexto real, en su contexto verdadero, esta ley del Espíritu que se refiere a la gracia de Dios en nosotros, aleluya, es que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el pecado que produce muerte en nosotros ya no se enseñorea más de nosotros. Eso es lo que ha hecho la gracia de Dios en nosotros. Es por eso que el cristiano que dice, he sido lleno del Espíritu Santo y vivo lleno del Espíritu Santo, pero vive en su pecado, es un mentiroso. Es un mentiroso porque la gracia de Dios lo que nos hace es capacidad, vivir fielmente para Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. La gracia no es debilidad, hermanos. La gracia es como aquella persona que hace 25 y 25 libras, ¿verdad? De peso, ¿verdad? Hacer músculos. Ya, la gracia es que vienen 200 libras y levanta 100 aquí y 100 aquí. Eso es la gracia. Fortalece a la persona para vivir fielmente dando gloria al Todopoderoso, hermanos. Eso es la gracia. La gracia no es que vamos a ser débiles o permisión al pecado, no. La gracia es que somos fortalecidos para poder vivir con nuestra vida todos los días dándole gloria a Dios. Que cuando viene la lucha, la prueba, la tentación, permanecemos firmes a Dios porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Y eso es lo que dice este verso 2. La ley del Espíritu, que es la gracia, amén, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tengo vida en Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, porque lo que era imposible para la ley, no podía yo ser fiel en la ley, aleluya. Por cuanto yo personalmente era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo condenó, amén, ahí quedó. Aleluya, y ahora yo he sido libre de eso y tengo la capacidad
de llevar una vida agradable delante del Todopoderoso. Aleluya. Y es tiempo de terminar, hermano. Aleluya. Amén. Supuestamente queríamos que viéramos hasta el verso 8. Aleluya. Y aún más. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Bueno. Dice el verso 3, ¿verdad? 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Aleluya, hermanos, eso es exactamente el por qué Dios prometió el Espíritu Santo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, era imposible en nosotros, pero en la gracia ha sido posible. Hermanos, nosotros somos santos para la gloria de Dios y es por eso que hoy tenemos la capacidad de venir y celebrar Santa Cena, porque estamos celebrando de que Dios nos ha santificado. Somos de Dios, somos de Cristo. Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo, amén, ha venido a morar en nosotros. Y respiramos libertad delante de Dios. Hermano, cuando venimos a oración, Dios nos oye. Venimos a alabar, amén. Dios se alegra juntamente con nosotros, aleluya, porque tenemos un espíritu obediente. Eso es posible, hermano, por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros, aleluya. Usted es templo de Dios, hermano. Manténgase santo y puro delante del Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Dios soberano, aleluya, por tu palabra, porque Dios del cielo, aleluya, tú nos aseguras a través de tu palabra que pertenecemos a ti. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.